conceptos, conocimientos. Esta capacitación en juntas directivas, cumplimientos normativos, obedece a unas disposiciones normativas y reglamentarias que la Superfinanciera de Colombia exige a los fondos mutuos de inversión, que es que nuestra junta directiva se capacite, se entrene, tenga inducción relacionado con todo lo que tiene que ver con gobierno corporativo, riesgo, cumplimiento, control interno. Entonces, les damos la bienvenida a esta capacitación, a agradecerles su asistencia. Tenemos más de 40 fondos mutuos de inversión inscritos. Tenemos a nivel nacional presencia de varias juntas directivas y tenemos más de 100 inscritos en esta capacitación, la cual quedará grabada para aquellos que no puedan asistir y adicionalmente tendremos una inscripción para poder obtener el certificado de asistencia a esta capacitación. Entonces, para nosotros es muy grato, vuelvo y repito, que estemos aquí reunidos viendo la importancia de conocer el gobierno corporativo en los fondos mutuos de inversión como base de una gestión, como base de una gestión transparente, de una gestión con prácticas en materia de gobierno corporativo, una gestión con prevención integral de riesgos, una prevención cumpliendo toda la normatividad vigente que nos exige y nos pide la Superintendencia Financiera de Colombia. Acerca de mí, aquellos que no me conocen, yo soy Jimena Correa, soy directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Fondos Mutuos de Inversión. Ya llevo más de 20 años de experiencia en temas financieros, de riesgos, de control, de gobierno y como panelista hoy, conferencista, esos 20 años de experiencia ayudan para que podamos capacitarnos en estos temas normativos que tienen que ver con gobierno, riesgo y cumplimiento. Entonces, el objetivo primordial que nos reúne hoy es capacitar y actualizar a todos los miembros de juntas directivas de los fondos mutuos de inversión en lo relacionado con esos deberes y esas responsabilidades que tenemos nosotros dentro de el ámbito de la gestión directiva y de la gestión de la misma alta gerencia en lo que tiene que ver con gobierno corporativo, el Sistema Integral de Administración de Riesgos, que es el SIAR, el Sistema de Administración de Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo y el Sistema de Control Interno. Todo esto acorde con lo que nos pide la normatividad vigente desde el punto de vista de la Superintendencia Financiera de Colombia. Aquí es importante aclarar que quien nos vigila y nos controla es la Superintendencia Financiera de Colombia. Nosotros como fondos mutuos de inversión estamos vigilados por ellos y cumplimos unas normativas específicas. Entonces, perdón, a tomar agüita. Entonces aquí vamos a ver un contexto, la normatividad en los fondos mutuos de inversión desde el ámbito gobierno corporativo, qué responsabilidades tenemos nosotros miembros de junta directiva en el gobierno corporativo, responsabilidades hacia el SARLAF, hacia el SIAR y hacia el sistema de control interno. Ese es el contenido que vamos a ver hoy y para arrancar con un contexto. ¿Cuál es el contexto? El contexto que estamos viendo acá es que a nivel global, el Foro Económico Mundial se reúne al principio del año, en enero de este año se reunió, y en esa reunión saca un panorama de riesgos globales y saca un mapa de interconexiones. Hay un catálogo global de riesgos, donde ese catálogo global nos da un contexto externo y nos muestra las grandes preocupaciones o problemáticas que se pueden dar por probabilidad de impacto durante el año. Entonces, para nosotros no es un secreto que riesgos relacionados con el ámbito tecnológico que vemos aquí está la desinformación. Cada vez crece ese riesgo, tanto por probabilidad como por impacto. En el tema tecnológico, la inseguridad cibernética o los resultados negativos del abordaje de tecnologías de inteligencia artificial, entre otros. Desde lo social, temas como infraestructura pública y servicios insuficientes, migración involuntaria, un desempleo que viene creciendo y falta de oportunidades económicas. Estos riesgos son a nivel global, son riesgos que
varios expertos de diferentes países consignan y de ahí se definen qué herramientas, qué estrategias de mitigación, qué planes estratégicos abordar en las empresas que pueda ser insumo para nuestros planes de negocio y planes estratégicos. Entonces, desde lo económico, una recesión, una inflación, desde lo geopolítico, conflicto armado, ataques terroristas, vulneraciones de los derechos humanos. Aquí vemos entonces como un mapa de interconexiones a nivel global, donde salen los 10 principales riesgos a nivel global y dentro de los que están principales está el tema de desinformación, que es tecnológico, está el tema de inseguridad cibernética, que también es tecnológico, una inflación que se prevé que es económica, recesión económica, que es económico, fenómenos climáticos extremos que lo vemos con los huracanes y entre otros. Este contexto es importante entenderlo porque una de las digamos, intereses primordiales de la Superintendencia Financiera de Colombia y de los fondos mutuos es que tengamos una supervisión basada en riesgos y que tengamos un esquema basado en los riesgos que están hoy en nuestro sector. ¿Cuáles son esos 10 principales riesgos actuales en nuestro sector? Esto fueron entrevistados más de 2.800 presidentes y gerentes a nivel global. Estos 2.872 personas encuestadas nos responden que en nuestro sector un ataque cibernético muy de la mano de lo que estamos viendo a nivel global en el foro económico o violación de datos, cambios regulatorios constantes y legislativos, una desaceleración económica o recuperación lenta, que para cada uno de esos riesgos el objetivo es tener un plan de mitigación, unas respuestas, riesgos de flujo o caja o liquidez, fallas tecnológicas, incapacidad para innovar, fluctuación en las tasas de interés que nos pega a nosotros como sector, incapacidad para atraer o retener a los mejores talentos, temas que tienen que ver con ausencias de planes de sucesión, con retención de talento, con que el envejecimiento de la población ya se está pensionando, jubilando y la juventud está siendo difícil atraerla y retenerla. Todo el tema de la salud mental también está allí y todo el tema del salario emocional, daño a marca o reputación e interrupción de negocio. Entonces, este contexto, que es un tema relacionado con los riesgos estratégicos, nos lleva a que nosotros, miembros de juntas directivas, sepamos y entendamos cuáles son esos riesgos que tenemos en los fondos, cuáles son esos riesgos prioritarios. Y esos riesgos prioritarios, una de las grandes responsabilidades en nuestras juntas es que esos riesgos prioritarios alimenten el plan estratégico del Fondo Mutuo de Inversión, que esos riesgos alimenten el plan de negocio, que nos aborden en el corto, mediano y largo plazo qué vamos a hacer con esa gestión, cuáles son esos riesgos prioritarios, cuáles son esos controles prioritarios. Entonces, aquí los presentes que tengan celular a la mano, hagan, por favor, con su cámara, cojan y tomen un pantallazo con su cámara, foto, y se van a priorizar algunos de los riesgos de los fondos mutuos de inversión para que aquí en simultáneo entre todos veamos cuáles son esos riesgos que como miembros de junta directiva vemos priorizados. Entonces, toman el celular, toman una foto a los que puedan hacerlo y se ingresan a una pantalla que los va a conducir a la priorización de riesgos de fondos mutuos de inversión. ¿Cómo funciona? Tenemos una lista de riesgos y lo que vamos a hacer es rankearlos. Los vamos rankeando, los tocamos para subirlos, para algunos de nosotros cuál es más importante, y los vamos subiendo desde el punto de vista cuál es más importante para todos aquí presentes. Algunos que lo puedan hacer, aquellos que no lo puedan hacer, lo vamos rankeando. Y así podemos ver cómo es nuestro ranking desde el punto de vista de nuestros fondos mutuos. Entonces, cuando vemos esto, nos vamos para, acá algunos ya lo están trabajando, y miramos ese ranking. Ese ranking entonces nos muestra cómo vamos integrándolo.
y en simultánea por acá algunos comentarios. ¿Qué vemos allí? Ciberataque como primero, priorización en los de riesgos de fondos mutuos de inversión. Aquí en simultánea estamos viendo. Ahí tenemos a más de 100 miembros de juntas directivas conectados, donde estamos viendo en simultánea cómo ciberataque es de los primeros riesgos a trabajar en nuestros fondos mutuos de inversión. Sigue cambios políticos, pánico financiero, fallas tecnológicas, dependencia de proveedor, interrupción del negocio, volatilidad de tasas, fraude interno, ejecución y administración de procesos, error en el plan estratégico, relaciones laborales. Bueno, aquí se sigue moviendo en simultánea. Sin duda hay unos que dependen de país y de política, así es, sí. Sin duda aquí también nos faltan algunos riesgos que de pronto ustedes ven, cambios políticos o cambios regulatorios. ¿Qué más comentarios hay por acá? ¿Qué más tenemos aquí? Ciberataque sigue siendo el primero. Tema tecnológico es importante para nosotros. La desinformación, como lo veíamos, va muy de la mano de un ataque cibernético. Bueno, ahí ya tenemos, vamos a dar cierre ya de la encuesta, de la priorización. Y dando cierre de la priorización, acá nos mandan algunos comentarios. Vemos cómo tenemos el top, digamos, si hacemos un corte en los 5 riesgos principales que tenemos en los fondos mutuos de inversión obedecen a temas relacionados con ataque cibernético muy en coherencia y articulado con el contexto externo. Un tema de volatilidad de tasas, claro que sí, tasas, emisor, ese riesgo es nuestro y es uno de los riesgos que constantemente estamos monitoreando, que constantemente estamos controlando. Un pánico financiero que puede conducir a riesgos para el Fondo Mutuo de Inversión, cambios políticos o regulatorios, que obedece mucho de lo regulatorio que en los comentarios no lo decían, dependencia de proveedor. Si hacemos un corte en estos 5, vemos muy adecuado, pues esto queda grabado, esto puede quedar hasta como trabajo de insumo para nuestras juntas directivas y vamos a ver en esta capacitación cómo la norma nos invita a que estas priorizaciones que tenemos aquí, sea por impacto, por probabilidad, sea alineado a nuestro apetito de riesgo, nos alimenten el plan estratégico. Entonces, de ahí en adelante, nuestro plan estratégico va a obedecer a una estrategia de un sistema de gestión de seguridad de la información y ciberseguridad. Por favor, el micrófono. A un tema de volatilidad de tasas, a un tema de pánico financiero o a cambios políticos. Por favor, cerrar micrófonos. Y dentro de esa priorización de riesgos en los fondos mutuos de inversión, vemos cómo estamos aquí todos articulados y conectados, cómo nos damos cuenta todos en conjunto, como miembros de junta directiva, estamos coherentes desde el punto de vista de ver una gran preocupación donde hay que atender y darle prioridad dentro de nuestra estrategia de tecnología y nuestra estrategia como también plan de negocio al Fondo Mutuo de Inversión, es trabajar la gestión para evitar un ataque cibernético, una vulneración de datos, una
fuga de información, un secuestro de información, todo lo que tiene que ver con ciberataque. Volatilidad de tasas es algo constante en nuestros fondos, pánico financiero se ha vivido y pues un rumor puede afectarlo. Eso se trabaja desde la estrategia, cómo blindarnos y cómo evitar que pasen temas como estos, con un plan de crisis, un plan de contingencia, que lo vamos a ver, con el tema de cambios regulatorios políticos, es estar atentos a esos cambios, estar antes de que muchos de los fondos a través de Asomutuos lo hacemos. Y la dependencia de proveedor es tener con él un plan de continuidad de negocio, que veo que es nuestro quinto, un buen plan de continuidad de negocio, explorar alternativas internas y trabajar por mantener una relación y unos acuerdos de niveles de servicio. Entonces, nada, felicitaciones aquí a todos en la participación. Esos 5 entonces del sector obedecen a que podamos nosotros ver ese contexto tanto a nivel global como lo veíamos, a nivel sector financiero y ya a nivel de los fondos mutuos de inversión. Pueden faltar algunos del catálogo de riesgos, pueden faltar algunos, pero ese catálogo de riesgos tiene también un catálogo de controles que vamos construyendo a la medida que vamos avanzando y madurando en esta normatividad. Para los fondos mutuos de inversión hay varias normas. Hay un normograma que lo podemos consultar en la página de Asomutuos. Ese normograma se actualiza y está en su cuarta versión, donde están las normas que debemos cumplir los fondos mutuos de inversión. ¿Cuáles son esas normas que nos cobijan? Tenemos una circular externa 038-2009 que nos habla de gobierno corporativo, que lo adoptamos como buena práctica. Y está la circular externa 07-2019 que nos habla de ciberseguridad, que entendiendo esa prioridad que acabamos de ver en el sector, en el gremio como tal, esta circular nos va a ayudar en la implementación de los fondos mutuos de inversión a mitigar ese riesgo de ciberataque. Entonces, teniendo un sistema de ciberseguridad que la circular 7-2019 nos da lineamientos y pautas, cerrando esas brechas nos va a ayudar. Esas dos circulares, tanto la 038 como la 07, son recomendaciones como vigilados y controlados por parte de la Superintendencia Financiera para que lo incorporemos en los fondos mutuos. Pero ahora viene la circular, la 20-2020 de SARLAF, que esa sí es obligación tenerla, y ahí hay unas funciones y responsabilidades importantes para nosotros como miembros de junta directiva. Viene la circular externa en el 2021 que nos habla de SIAR, y el SIAR lo que dice es que es un sistema integral de administración de riesgos, donde es la sombrilla, la parte integral, con un marco de apetito de riesgo y unos capítulos de riesgo. O sea, ya no se habla tanto de SARO, de SARELE, SAREME, o sea, no se habla tanto de sistema de administración de riesgo de mercado, sino la gestión del riesgo de mercado, la gestión del riesgo de liquidez, la gestión del riesgo operacional, que van de la mano del SIAR. Entonces, está el SIAR, que es un compendio de disposiciones, de normas, de requisitos, y están los capítulos de cada uno de esos módulos. Y el año pasado, 2023, llegó la circular número 08, que es la del sistema de control interno, donde ya articulamos el sistema integral de administración de riesgos, se articula con el sistema de control interno. Y esto hace que mejoremos cada vez más ese enfoque basado en riesgos, que es la supervisión que nos están haciendo cuando nos hacen requerimientos, cuando nos hacen auditorías extra situ, cuando la revisoría fiscal hace los análisis, ya lo hace enfoque basado en riesgo. Dentro de estas pautas tenemos un gobierno corporativo, que es un documento que realmente lo que da allí ese gobierno corporativo son esas pautas, ese tono, ese lenguaje, digamos, de normativo, legal, de riesgos, que nos ayuda como miembros de junta directiva a tomar decisiones asertivas. Entonces, ese documento de buen gobierno corporativo se ajusta a la actividad de nuestros servicios, arroja
un resultado como un marco autorregulatorio que nos ayuda en esa autorregulación, autocontrol, autogestión y ayuda a asegurar que nuestros afiliados tengan mayor transparencia, objetividad y competitividad. El gobierno corporativo que nos trae la circular externa 038-2009, que nos pide que tengamos un código, un documento donde estén esas prácticas y que sea un programa de fortalecimiento y transparencia. ¿En qué? En las actividades financieras que hace el fondo. Esto realmente es un factor determinante a la hora de promover ahorro, crédito e inversiones. Entonces, ese gobierno corporativo, si bien desde el 2009 hay normatividades al respecto, es importante darle revisadas, darle una revisión cada año, mirar que no existan cambios por las nuevas normas que vienen y hacerle esa revisión como miembros de junta directiva. Cómo está ese gobierno corporativo, hacer un repaso de cómo está y cómo estamos nosotros adheridos a ese gobierno corporativo y qué pautas hay desde el punto de vista de conflictos de interés, transparencia, temas como funciones que tenemos allí ante ese gobierno corporativo relacionadas con el profesionalismo, la integridad, la competencia, la independencia, que también se le pueda dedicar un tiempo necesario a la preparación y abordaje de las juntas directivas. También una función de la junta directiva ante el gobierno corporativo es ser transparentes en la gestión, procurar un buen conocimiento de los riesgos. Por eso iniciamos esta capacitación con esa priorización de los riesgos de los fondos mutuos de inversión, ya que tenemos aquí varios miembros de juntas directivas, para que podamos nosotros como directivos, como ese cuerpo colegiado de mayor nivel, tener y conocer cuáles son esos riesgos que están en el fondo, evaluar con profundidad esos riesgos, mirar qué instrumentos de inversión utilizamos en el fondo y cómo apoyamos la labor de nuestros revisores fiscales, todo el tema de fiscalización y la labor de nuestros funcionarios responsables, nuestros responsables de riesgos y responsables de auditoría interna y control interno. Entonces, esas son funciones de la junta directiva ante el gobierno corporativo y una muy importante es que de la misma junta directiva debe surgir la autoridad, debe surgir la orientación, debe surgir la vigilancia a nuestro gerente y representante legal. También de manera que podamos contar con experiencia y conocimientos adecuados en las actividades y objetivos de toda esa estructura del Fondo Mutuo de Inversión. Entonces, la junta directiva es quien autoriza, orienta, vigila y nos vamos a dar cuenta en lo siguiente, es también quien aprueba y quien debe pronunciarse. Sé que hay un tema que aquí es el tiempo necesario, donde previamente hay unas líneas de defensa al interior del fondo que hacen análisis, construcciones, diseño documental, donde ya como miembros de junta revisamos esa información, la aprobamos y le damos ese visto bueno, pronunciándonos en caso tal de que veamos si hay que complementar o si está correcta la información que nos está llegando, darle el OK. ¿Cuáles son entonces esas responsabilidades de la junta directiva? Ya vimos ante el gobierno corporativo dar unas directrices, unos lineamientos desde el profesionalismo y la ética. Y dentro de el SARLAF hay algunas responsabilidades que son claves en las etapas y elementos del SARLAF. El SARLAF tiene unas políticas, esas políticas la junta directiva es quien las establece, entendiendo que el funcionario responsable es quien las lleva a nuestra junta, a nuestro comité también de riesgos y auditoría, y nuestra junta al final las establece. ¿Qué más pasa en la junta? Adopta el código de ética en relación con el SARLAF. Y nos vamos a dar cuenta que el código de ética empieza a abrirse como un abanico porque el sistema de control interno nos pide código de ética, el CIAR nos pide código de ética, entonces adoptar el código de ética es ese mismo, no hay que hacer 3 códigos de éticas ni 5 códigos de ética, sino uno solo que debe estar en relación con el SARLAF, con el CIAR y con todos los modelos de riesgos que tengamos.
aprobar un manual de procedimientos y actualizaciones que estamos viendo en las revisorías fiscales y auditorías internas en los fondos, que amerita hacer esas actualizaciones una vez al año, porque se desactualiza por las personas que pueden cambiar, se desactualiza porque sale una nueva ley, una nueva norma, o no, en la actualización nos damos cuenta que se mantiene igual, pero al fin que la Junta sepa que esta documentación, que esta estructura se viene ajustando y actualizando. Importante también que la Junta designe a ese funcionario responsable y su respectivo suplente. Algo interesante acá es que los fondos mutuos de inversión somos entidades exceptuadas del SARLAB 4.0 en toda su exigencia, pero al ser exceptuadas no quiere decir que no tengamos que implementar el SARLAB. Somos exceptuadas en ciertos requerimientos. Ejemplo, a los fondos mutuos no nos piden segmentar los factores de riesgo. Ya que un fondo mutuo quiera segmentarlos, eso ya es un tema voluntario, pero somos exceptuados en la segmentación. Eso es importante tenerlo claro. No tenemos que segmentar los factores de riesgo. Hacer seguimiento y pronunciarnos sobre el perfil de riesgo. SARLAB nos pide analizar un riesgo inherente y residual. Entonces, ¿cómo estamos con respecto a esto? Aprobar criterios y procedimientos que tienen que ver con reportes de operación sospechosa. También establecer seguimiento para ver la verificación de nuestros afiliados. Mirar y pronunciarnos de los informes que la revisoría fiscal nos presta. ¿Qué nos puede pasar? En las juntas directivas tomamos decisiones, son juntas directivas con un tiempo preciso. Antes de esas juntas tener esta documentación para poder pronunciarse, comunicarse y mirar que la suficiencia de los recursos sí sea óptima y que se esté implementando y manteniendo el funcionamiento. Hemos visto que a medida que avanzamos con esta madurez, hay más autocontrol, autogestión, autorregulación, y eso hace que tengamos mayores controles internos, que ya la junta directiva recibe esas 3 líneas de defensa y puede tomar esas decisiones de una forma más asertiva, más estructurada, porque el fondo está trabajando cada vez más el autocontrol. Un ejemplo, en una auditoría que hicimos, vimos que se estaba dando la información extemporánea del Fondo Mutuo de Inversión a la UIAF. Resulta que la UIAF tiene también a veces inconvenientes técnicos, tiene inconvenientes de caída de sistema, pero el funcionario responsable del fondo mutuo hacía siempre una verificación y guardaba la información que reportaba ante la UIAF, haciendo un autocontrol. Ese autocontrol sirve como evidencia objetiva de que las cosas sí se están haciendo y que cuando llega un externo a auditar y se da cuenta, un revisor fiscal o una superintendencia financiera a hacer supervisión y se da cuenta que hay un tema de extemporaneidad, el fondo mutuo puede demostrar con el autocontrol que sí se están haciendo las cosas. Eso ayuda a mitigar un, una medida, ayuda a mitigar un riesgo, que en este caso es el de lavado de activos y financiación de terrorismo, y ayuda a mitigar o a evitar una sanción en caso tal de que tengamos informes extemporáneos. Entonces, la invitación a miembros de junta es también invitar al fondo mutuo a tener más autocontrol. Nos ayuda mucho, nos sirve bastante. Temas como propender por designar la exoneración de los clientes, nuestros afiliados, los responsables del diseño de las metodologías y aprobar las metodologías que tienen que ver con el lavado de activos y financiación de terrorismo. Aquí es una metodología que nos trae el funcionario responsable, que es aprobada por los mejores estándares, y esto ayuda a que estemos claros en esa actualización del SARLAF. Otra cosa importante es el CIAR. El CIAR nos obedece a nosotros, miembros de junta, a tener otras responsabilidades adicionales al SARLAF. El SARLAF es una circular que viene de la parte jurídica de la Superintendencia Financiera. Y aquí el CIAR ya viene de toda la parte de supervisión contable y financiera. Entonces, son 2 circulares, una desde lo financiero y contable, que es el CIAR, y otra desde lo jurídico. ¿Qué pasa? Una de las recomendaciones es como nuestra contabilidad en el fondo es una,
tenemos una política contable y financiera que es una recomendación para que esto sea práctico, sencillo, homologado y homogéneo, es que el sistema de riesgo sea uno. Entonces, dentro de las recomendaciones hemos visto y ha funcionado que el CIAR y el SARLAF estén articulados, estén integrados, que no tengan mundos diferentes. Así la gestión del riesgo sea diferente. Eso ayuda mucho a simplificar y a volver práctica la gestión dentro de las mismas juntas directivas y a tener unos reportes integrales. ¿Qué pasa? Como mínimo, desde el CIAR, les comentaba que el CIAR tiene unos capítulos de riesgo: riesgo operacional, riesgo país, riesgo crédito, riesgo liquidez, riesgo mercado, que tienen que estar articulados. Pero nosotros como miembro de junta, mínimo debemos aprobar un plan de negocio y verificar que se cumpla. Mínimo debemos aprobar y verificar el cumplimiento del MAR. El MAR del MAR es el marco de apetito de riesgo. Que estemos dentro de nuestro apetito de riesgo como fondo mutuo de inversión y que las políticas del CIAR, que de allí se desprenden la política de liquidez, mercado, crédito, operacional y la misma política de riesgo integral, estén alineadas con ese cumplimiento del marco de apetito de riesgo. Que ese marco de apetito, como su nombre lo dice, es un marco que lo que hace es que me dice un nivel de atribuciones, un nivel de límites, no me debo pasar de aquí, prendo alertas en caso tal de que me pase, y ese marco de apetito de riesgo es cuantificable, tiene varios factores y varios recursos, y ese marco está la capacidad y la tolerancia. Eso es indispensable que la aprobación y esa verificación la haga la Junta. Aprobar también los lineamientos de los informes. El CIAR nos dice que aprobemos los informes como miembros de Junta porque nosotros como miembros de Junta vamos a hacerle lectura a esos informes. Entonces, la aprobación de esos informes son importantes para poder hacer gestión. También aprobar el plan de contingencia de liquidez. Ese plan de contingencia va de la mano con estrategias de crisis, temas de reputación, fondeo, en caso tal de necesitarse, va de la mano con planes de continuidad de negocio y va de la mano pues con una gestión que tiene que ver con el riesgo de liquidez. Aprobar también las medidas a implementar para el seguimiento y aplicación de la efectividad de todo el CIAR. Aquí lo que dice la norma es que por lo menos una vez al año monitoreemos y aprobemos todo el CIAR. Entonces, recomendación, la última junta del año, mirar que la efectividad del CIAR se haya cerrado bien, mirar que el CIAR esté, como es por lo menos una vez al año. Una cosa son los reportes trimestrales que nos da el responsable de riesgos a nuestra junta, donde nos muestra cómo estamos en materia de riesgos. Y otra cosa es monitorear una vez al año si el CIAR está siendo efectivo, si amerita cambios. Ejemplo, en una junta en estos días se dieron cuenta que el sistema, el CIAR está siendo idóneo, pero que amerita hacer una política antifraude y amerita hacer análisis en términos de fraude interno y fraude externo, lo cual no lo tenían concebido. Entonces, en el monitoreo del CIAR, esta junta recomendó hacer una acción para el año que viene relacionado con corrupción, fraude, soborno, fortalecer ese capítulo del riesgo operacional. Son decisiones que se toman en junta. Entonces, la junta directiva propicia ese fomento de la cultura de riesgos, conoce los riesgos a los que está expuesto el fondo, como el primer ejercicio que hicimos, donde priorizamos los riesgos que tiene el fondo. Y lo que hacemos acá es que ese CIAR tiene para nuestros fondos un riesgo de liquidez, un capítulo que es riesgo de liquidez, un capítulo para los fondos que ofrecen crédito, un capítulo de riesgo de crédito, un capítulo de riesgo operacional, un capítulo de riesgo de mercado y, como les decía, es una buena práctica que tengamos el capítulo de LAFT, que es el capítulo de lavado y financiación de terrorismo, que es la prevención de ese riesgo. ¿Por qué? Las etapas del CIAR son las mismas cuatro.
4, siempre son 4 etapas. En riesgos, identifique el riesgo, mídalo con los modelos de riesgo que tiene y de acuerdo con el apetito, controle ese riesgo, contrólelo, monitoréelo, perdón, como cuarto. Siempre son estos 4 que son importantes tenerlos en cuenta como miembros de junta, que esas 4 etapas se aborden en todos los riesgos que tenga el fondo. Pero en CIAR, cuando hablo de las etapas del riesgo operacional que lo tenemos acá en amarillo, me voy que las etapas tienen un control. Y en el SARO, específicamente, que lo llamábamos Sistema de Administración de Riesgo Operacional, o en el riesgo operacional, que vemos, hay un capítulo de continuidad de negocio y un capítulo de seguridad de la información. Estos 2 capítulos de continuidad de negocio y seguridad de la información son otro sistema que obedecen a tener unos mínimos desde continuidad de negocio y unos mínimos desde seguridad de la información. Cuando hablábamos que nuestro primer riesgo en los fondos mutuos de inversión que debemos atender, no quiere decir que esté materializando ese riesgo, sino que amerita tener controles para evitar que nos pase, pues nos vamos por este camino operacional, por estas etapas, y ya medimos el riesgo de ciberataque. Una vez medido, lo vamos a controlar, nos vamos por este camino de seguridad de la información. Y este camino nos va a llevar a mitigar ese riesgo que vimos priorizado, ese riesgo. Entonces, miren cómo todo es coherente. Conociendo los riesgos a los que estamos expuestos, entonces el comité asesora a la Junta sobre el estado de la cultura de riesgo, cómo estamos, sobre el perfil de riesgo, sobre la idoneidad de este plan de continuidad que está allí, sobre los planes de contingencia y sobre el resultado de los reportes de riesgos, entre otros puntos. Entonces, la Junta Directiva tiene unas funciones principales, que es pronunciarse al respecto del CIAR, mirar una vez al año que el CIAR sea idóneo, que esté efectivo, que esté actuando pues en coherencia de esa visión y plan estratégico del fondo, y monitorearlo. Ya en el sistema de control interno, que es otra circular diferente, ya lo que nos dice es que nosotros debemos implementar y mantener un sistema y que debe estar acorde con el perfil del riesgo, con el plan de negocio, naturaleza, tamaño. Entonces, les digo de entrada, el fondo mutuo no requiere un departamento de control interno. El fondo mutuo no requiere hoy, por su tamaño, complejidad, un área de auditoría interna. No la requiere. Requiere a alguien que haga sus veces. Puede ser externo, puede ser del mismo fondo hacer auditorías cruzadas, puede ser de nuestra empresa patrocinadora. Esquemas tenemos muchos, pero no amerita por nuestro tamaño tener, por ser también entidad cerrada, tener un departamento robusto, ni de riesgos, ni de auditoría, ni de control interno. No lo amerita, sino un rol que haga las veces. Ese rol nos está ayudando a estos temas. Puede ser ese rol interno, puede ser externo. Hay que analizar qué parte interna y qué parte externa, pero este rol es mirar cómo es el sistema de control de nuestro fondo. Ese sistema debe obedecer a estos 7 temas: a que se mejoren la eficiencia de las actividades, a que se prevengan y mitiguen la ocurrencia de fraudes internos y externos. Y cuando yo hablo de fraude interno y externo, ahí es cuando una junta directiva se pronunció y dijo, y tenemos política antifraude, tenemos política antisoborno, anticorrupción. Ah, bueno, mirémosla en el corto, mediano y plazo para implementarla y montarla para este tema. Nos ayuda ese control a realizar una gestión adecuada de los riesgos, a aumentar la confiabilidad en la información que yo genero a la Junta, a proteger los activos, que es lo más preciado de nuestros fondos, y a cumplir con esta normatividad aplicable que venga actual y vigente, y a prevenir y mitigar ocurrencia de actos de corrupción. De ahí también se desprende, tenemos alguna política anticorrupción, tenemos algún esquema de programa de transparencia y ética que nos cubra estos temas. Probablemente no, porque no hay una disposición establecida reglamentaria que nos exija tenerlo hoy, pero este sistema nos invita, y las revisorías fiscales muchas veces nos invitan como recomendación a propender por tener controles de esta índole. Al final del día, eso, como lo dice acá, la norma es un compendio de
documentos, de estructura, de una base que hay que volverla dinámica y el dinámico es revisarlo una vez al año. ¿Qué responsabilidades tenemos sobre el sistema de control como miembros de junta directiva? Uno es aprobar el plan estratégico. Otro, el plan estratégico de tecnología. Quiero aclarar que son diferentes. Uno es el plan estratégico del fondo, que la norma nos dice que debemos partir de los riesgos prioritarios. Y aquí como miembros de junta los invito a eso, a que exista coherencia, que ese es el análisis que está haciendo nuestro supervisor, que ese es el análisis que debemos hacer como miembros de junta, es cuáles son esos riesgos prioritarios, esos 5 que acabamos de ver, y esos 5 sí están alimentando mi plan estratégico. No lo dice la norma, que debe ser en coherencia. Entonces, no tiene sentido que si mis riesgos prioritarios me dieron ciberataque o me dieron volatilidad en las tasas, yo en mi plan estratégico no tenga objetivos estratégicos orientados a mitigar esos riesgos. Entonces, la invitación es esos primeros riesgos. Y pues les cuento también que se viene trabajando una norma a nivel internacional. Yo pertenezco al Comité de Riesgos de Icontec y esta norma en este momento se está revisando en Londres. Hay unos representantes de Colombia, son 174 países y hay 3 representantes de Colombia que van desde el Icontec. Nosotros en ese comité técnico estamos analizando una norma que viene nueva de gestión de riesgos y oportunidades. Es la norma 31001, que es la norma que implementamos en estos modelos de gestión. ¿Qué está diciendo la tendencia? Que es como la preocupación también de las juntas, que nos dicen, bueno, estos son los riesgos, prioricémoslos. ¿Y dónde están las oportunidades? Que las oportunidades hay que tener más afiliados, explorarlas, mantenerlas, potencializarlas, que es todo, digamos, lo contrario a lo que uno puede decir en la gestión y mitigación de los riesgos. Las oportunidades también son un tema que hay que abordar. Entonces, ¿a qué voy yo con eso? Que el plan estratégico no solo se alimenta de riesgos, se alimenta de también las oportunidades que estamos explorando en nuestros fondos mutuos de inversión. Entonces, la invitación es que cuando hagamos nuestro plan estratégico, hay una matriz DOFA, que hay temas de riesgo, tanto visto negativo como positivo, y eso debe alimentar nuestro plan estratégico. Pero el ejercicio que acabamos de hacer es un alimento para este plan estratégico. Y ese mismo ejercicio nos puede alimentar el plan estratégico de tecnología. ¿Y qué nos dice? Corto, mediano y largo plazo. ¿Qué responsabilidades más tenemos? Aprobar una serie de políticas. Muchas juntas dicen, pero ¿qué es toda esta documentación? ¿Qué son todos estos documentos, políticas? No hay tiempo para aprobar toda esta información. Pues una recomendación es que pues unas semanas antes la junta tenga la información, la pueda explorar o hacerle un resumen ejecutivo a nuestras juntas de cómo están esas políticas, en qué consisten. Otra recomendación, un miembro de junta conoce mucho de gestión humana porque es el encargado de gestión humana dentro de nuestra empresa patrocinadora, entonces usted se encarga de revisar la política de gestión humana, pues nos podemos distribuir los roles como miembros de junta para eficientar la labor. Otro conoce más de temas de ética y cumplimiento, esa persona puede estar revisando los temas de ética. Otra responsabilidad, aprobar reglamentos, estatutos, aprobar presupuesto, hacer seguimientos, capacitarse, que es lo que estamos haciendo hoy, y pronunciarse. ¿Pronunciarse en cuanto a qué? En cuanto a que esa evaluación comprensiva y conjunta de los riesgos sí estén con esas relaciones, que esté articulado el sistema, que sea coherente, pronunciarse con las alertas, pronunciarse en cuanto a si hay una señal de alerta temprana para decir, bueno, vámonos por este camino, estamos en renta fija de esta forma, estamos en renta variable de esta forma, vámonos por este camino o por esta otro. Es para tomar decisiones cada vez más estructuradas. ¿Para qué también pronunciarse? Para gestionar los riesgos tanto a nivel individual como consolidado. Al final del día, esta administración debe ser en una página. Nuestras juntas van a tener una única página donde van a ver cómo está nuestro sistema de riesgos y de control.
Esa única página va a obedecer a cómo está nuestro perfil. Y ese perfil nos va a decir si está alto, medio, bajo, y si está medio, ¿por qué está medio? Ah, porque uno de estos riesgos admite mejoramiento del riesgo, y si estamos cumpliendo o no con todo esto que acabamos de mencionar. Esto fomenta la cultura, ayuda a comprender el riesgo y propicia también un adecuado plan estratégico. Entonces, el sistema integral nos va a ayudar a tener la mirada holística de todo el bosque. Nosotros en las juntas directivas vemos a 20.000 pies de altura o vemos el bosque, no alcanzamos a ver cada árbol y cada hoja al detalle, tampoco alcanzamos a concretar y a ver lo operacional, y por eso este sistema integral para las juntas es fenomenal. La verdad que es lo más práctico que puede tener una junta, que es que tenga una mirada holística de cómo está funcionando el fondo. Es más práctico porque tiene la mirada holística de esos sistemas. Y aparte de eso está homologado con un apetito, con una gestión del día a día. Aquí no eh, es algo nuevo completamente, sino complementar lo que ya hacíamos y estructurar lo que ya hacíamos de una manera diferente. Nuestros gerentes de los fondos vienen dándonos reportes integrales, vienen dándonos mes a mes en las juntas información, y esa información obedece a esa mirada holística. Ya la Junta tiene una serie de responsabilidades con respecto al sistema de control interno ya más, digamos, aterrizadas. Ustedes en sus manuales y en sus descripciones de cargo como miembros de junta, cuando llegan a ser miembros de junta, nos entregan todos estos documentos que hemos explorado hoy, los revisamos y analizamos y entendemos que esas son funciones de nuestra junta, y como funciones, pues firmamos, siendo responsables de la junta directiva, que acatamos y que estudiamos y revisamos esta información, o que le dimos una lectura conociendo esta información. Entonces, en algunos fondos hay un manual de control interno, en otros no los hay. La norma no nos exige tener un manual de control interno, pero sí un ambiente de control. Y en ese ambiente de control, la Junta aquí está el debe, aprobar estos documentos, entre otros que ya hemos mencionado. Entonces, vamos a decir, nos volvimos como aprobadores de documentos. Puede pasar, pero esto no se hace siempre, sino en estas normas que salieron en 2021 y 2023. De aquí en adelante, las actualizaciones son mínimas. De aquí en adelante es mantener este sistema. Entonces, entender que se aprueban estos documentos. Si mañana cambió la política de recurso humano de nuestro fondo mutuo, que lo vemos aquí, pues se actualiza y se aprueba esa política no más. Entonces, la primera vez nos va a quedar un poco dispendioso aprobar toda esta documentación, pero de en adelante es mantenerla, monitorearla, hacerle mejoras. Cosas como código de ética, políticas financieras y contable, políticas de inducción. Hoy estamos haciendo una política, estamos acudiendo a la política de inducción y capacitación de miembros de junta, que es un debe. Hoy estamos haciendo eso. Reglamentos internos de comités, estatutos de auditorías, el presupuesto, lo que ya mencionamos. Funciones con respecto al ambiente de control. Funciones con respecto a la gestión de riesgos, hacer seguimiento. Checklist. Ya hicimos seguimiento de la mitigación de los riesgos a las actividades de la planeación estratégica. La hacemos una vez al año, la hacemos semestral o trimestral, mínimo una vez al año. Hacer seguimiento a que el control interno esté funcionando y esté mitigando los riesgos, mínimo una vez al año. Hacer seguimiento desde el punto de vista de control al desempeño financiero y operacional. Eso lo hacemos mes a mes, cuando nuestro gerente nos presenta el informe financiero y operacional. Revisar estados financieros. Asegurar que la gerencia establezca procesos que permitan identificación y evaluación de los cambios. Reunirse con el revisor fiscal y auditor o funcionario que haga sus veces. Como les digo, puede que no tengamos esa figura auditor interno, pero si hay alguien que hace las veces, y reunirnos con él para que nos cuente cómo está el control interno.
que eso ya lo hacemos. Esto, aunque la circular salió en el 2023, aunque aparentemente es nuevo para los fondos mutuos de inversión, ya teníamos años atrás haciendo estas funciones. Funciones con respecto a la información y comunicación, solicitar información que sea necesaria para los controles internos, para cumplir con las responsabilidades como miembro de junta, presentar a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas o en la reunión ordinaria un informe respecto al funcionamiento del sistema de control interno durante el periodo inmediatamente anterior. Son funciones de la Junta Directiva, que esas funciones vienen también de informes que nos entrega el revisor fiscal, informes que nos entrega la gerencia, informes que también nos entregan los comités de apoyo, como el comité de inversiones, como el comité de riesgos y auditoría. Todas esas funciones se articulan. Al final se vuelve un checklist, una lista de chequeo de que la Junta en sus actas pueda establecer todo esto que estamos mencionando, porque las actas se vuelven el documento más importante de toda junta directiva, porque el acta es donde se va a evidenciar que estas cosas que hoy estamos diciendo las estemos mirando, observando, aprobando, pronunciándonos, y también con las actividades de seguimiento y monitoreo, autoevaluar la gestión al menos una vez al año. ¿Autoevaluar la gestión de quién? De la junta directiva. Una vez al año, si estamos haciendo la gestión correcta, adecuada. Ahí en esa autoevaluación es donde lo puede hacer una persona independiente que les haga la autoevaluación, que esa gestión esté bien al menos una vez al año. ¿Y cómo se hace? Con unos papeles de trabajo, con un checklist, con una auditoría, con un diagnóstico, donde están estos ítems que hemos visto hoy y revisamos si estamos cumpliendo, si lo estamos cumpliendo, si lo estamos haciendo, si no lo estamos haciendo, ¿por qué? Con sustentación, y si no se está haciendo, ¿qué hay que hacer para hacerlo? Si es que se debe hacer. Se hacen hallazgos producto de autoevaluaciones y evaluaciones internas y externas. Entonces, probablemente el año siguiente nos van a preguntar y nos van a pedir a junta directiva: muéstreme la autoevaluación de su gestión, muéstreme la evaluación de la gerencia, muéstreme esos documentos. De ahí van a salir acciones de mejora. Para eso estamos, para mejorar. No se hace sentido tener todo este sistema si tenemos todo perfecto, y realmente perfecto no tenemos. Nuestros modelos ameritan mejoras. Siempre hay un mejoramiento continuo. De ahí salen acciones. Se hace seguimiento cada 6 meses a la gestión y a las medidas adoptadas de este control, con una frecuencia mayor en caso tal de que sea procedente. Si el hallazgo amerita tener un control más seguido, se hace. Si el hallazgo amerita que en los próximos 6 meses miremos si se implementó la política de ciberseguridad, por ejemplo, o no se implementó, pues entonces la atendemos. Se considera entonces una buena práctica de gobierno corporativo la contratación de un tercero especializado para evaluar a nuestra junta directiva u órgano que haga sus veces. Esa evaluación se vuelve evidencia objetiva de nuestra junta directiva, que nos diga que nosotros como junta directiva estamos atendiendo los estatutos del Fondo Mutuo de Inversión, atendiendo el gobierno corporativo y atendiendo todos los manuales de riesgo y de control que tiene el fondo. O sea, un experto o alguien que nos diga que estamos cumpliendo bien la función como miembros de junta. ¿Eso cómo se evalúa? Con las actas, que es el documento que les decía, que es la evidencia objetiva de que estamos haciendo las cosas. Dentro de las actividades de control, ya para terminar, es que la junta tiene un seguimiento de las actividades de control de alto nivel. No, los controles generales la Junta no le hace seguimiento, ni los controles de aplicación, ni los controles sobre tecnología, ni los controles sobre la gestión contable y financiera. Estos controles la Junta no le hace revisión. Nuestras juntas directivas revisan los controles de alto nivel. ¿Cuáles son? Los que describimos en esta capacitación, que son informes de riesgos, informes de control, informe de la planeación estratégica, que sí estemos cumpliendo con los indicadores estratégicos, informes del marco de apetito de riesgo. Todos los vistos anteriormente son esos controles. El informe, pues el comité de inversiones, las políticas de inversiones, el informe financiero y contable.
como informes y reportes son los de alto nivel que nuestra junta directiva tiene. Esas son actividades de control. Lo que estamos haciendo hoy es otra actividad de control. Y ya para terminar, para tener un sistema integral de administración de riesgos, al final del día hacemos un monitoreo a los indicadores. Definimos el apetito de riesgo, identificamos y evaluamos los riesgos como nos lo dice la norma, definimos indicadores de riesgo alineados con la estrategia, tratamos y respondemos estos riesgos y los monitoreamos. ¿Qué pasa dentro de esto? Hacemos, ejemplo nos dio en la priorización y lo vi, fue el segundo, volatilidad en las tasas. Entonces, una volatilidad en las condiciones de tasas, plazo y emisor me conducen a tener unas políticas de inversión que nuestros fondos ya los tienen. Entonces, hay un riesgo estratégico que es de tipo económico, financiero. Ese riesgo estratégico me genera un indicador de riesgo que es un KRI y el KRI 1 puede ser la alta volatilidad en las tasas, donde debo monitorearlo y generarle señales de alerta a los miembros de junta, y un incumplimiento de esta política puede ser otro indicador de riesgo clave que la junta va a abordarla, a solicitarla y a pedirla. Eso es un CIAR. Esos indicadores son los que llevamos a nuestra junta en una sola página, un dashboard, un cuadro de mando integral, donde estén los 5 o 6 o los 8 indicadores claves de riesgo de nuestro sistema, los 5 o 6 indicadores claves de desempeño, de control y de gobierno. Esos indicadores en una página los podemos tener y estar monitoreándolos como miembros de junta directiva. Lo importante aquí es saber de dónde vienen, cómo se hicieron y cómo se abordaron. Aquí vemos como gran conclusión es que 100% la administración del riesgo y del control debe estar articulado con el plan estratégico. Esta es una gran conclusión que nos invita a tener cada vez más coherencia, más articulación, más pensamiento holístico, que nuestra junta directiva tiene ese pensamiento holístico y ese abordaje completo del fondo desde una mirada de 20.000 pies de altura, sin olvidar que por debajo está toda esta estructura documental que hace el área de riesgos, que hace el funcionario responsable, que hace el contador, el revisor fiscal, el gerente, que hacen todos ellos para poder que la junta directiva tome esas decisiones más asertivas. Gran conclusión es que podemos priorizar esos riesgos en un ejercicio práctico, sencillo, como lo hicimos hoy, que esos riesgos nos alimentan todo este andamiaje que acabamos de ver, y que lo que sigue aquí en adelante es hacer un control y un monitoreo a toda esta gestión que estamos viendo. Bueno, darles las gracias a todos aquí presentes. No sé si tengan dudas, inquietudes en estos últimos 3 minutos que nos quedan, cumpliendo pues con el horario estimado para esta capacitación. Agradecerles la participación. Tuvimos más de 100 inscritos para esta formación de juntas directivas. Queda grabada. Desde Asomuto estamos grabando esta capacitación para poder tener el ejercicio que hicimos hoy, muy participativo, de la priorización de los riesgos. Les entregamos certificado de asistencia a la capacitación, algo que es normativo, que lo hacemos más por convicción, que es importante, no tanto por el cumplimiento y lo normativo, que no se nos vuelva algo solo documental, sino más por la esencia, porque estamos convencidos de que esta es una herramienta fundamental para prevenir. La capacitación es la herramienta más importante para evitar riesgos, para actualizarnos y para poder hacer una muy buena gestión de gobierno corporativo. Bueno, mil y mil gracias. Deseo que tengan un buen día, un bonito día. Jimé, muchísimas gracias. A ustedes. Mira, Jimena. A ustedes. Muchas Gracias. Muchas gracias. Jimena, feliz día. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Feliz fin de Mil semana gracias. para todos. Gracias. Feliz fin de semana. Muchas gracias.